Hola, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien por la gracia de Dios, por la voluntad del Dios Todopoderoso. En esta hora les invito a que me acompañen para tener un nuevo estudio de la palabra de Dios. Hoy un día precioso, un día soleado, un poco caliente. Pero estamos aquí ya después del trabajo, después de terminar mi turno, después de terminar mi día de trabajo, para así ir a la palabra de Dios aquí en el Ministerio del Camión. Como tú sabes, te está hablando tu amigo y hermano Daniel García. Así que acompáñame pues y muy bienvenido, y invita a otros, mándales un mensaje o compárteles este video, este mensaje, ya que este tema que vamos a tener es de suma importancia. Es como decir de vida o muerte, muy necesario, que enseña la palabra de Dios, Jesús y el bautismo. Así que ya te diste cuenta con el título que es pero muy importante. Si tú no has tomado esta decisión, yo te aconsejo que lo hagas, porque la palabra de Dios lo enseña, lo manda, lo ordena, que este rito se lleve a cabo entre todos los que quieren ir al cielo, todos los que quieren ser discípulos del Señor Jesucristo, que creen en Él, que es necesario llevar a cabo el bautismo. Pero vamos a ver en este estudio qué es lo que Jesús enseña acerca de Él. Pero antes de eso te invito a tener una palabra de oración. Así que oremos. Nuestro Dios, perdona nuestras faltas en esta hora, que esta oración pueda llegar hasta el trono de la gracia y alcancemos socorro, alcancemos ayuda, alcancemos misericordia. Señor, instrúyenos, enséñanos y dinos a entender acerca de lo que Jesús opinó y enseñó acerca del bautismo. Y que sea alguien que no ha tomado esa decisión, tú abogues, lo animes a tomarla, a hacerlo, antes de que sea demasiado tarde. Acompáñanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Jesús y el bautismo. El problema que el mundo enfrenta no es la bomba atómica. El problema del mundo es el propio hombre, afirmó Clement Attlee en el Parlamento inglés. Esta afirmación nos lleva a preguntarnos, ¿nos dio Cristo la respuesta a la necesidad básica del hombre cuando dijo, ahí en San Juan capítulo 3, verso 7, os es necesario nacer de nuevo? Esto dijo el Señor Jesucristo, que nos es necesario nacer de nuevo, no entrar nuevamente en el vientre de nuestra madre, sino nacer de agua y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir en San Juan 3, verso 7. Os es necesario nacer otra vez, nacer de nuevo. En más de una ocasión, la Biblia habla del bautismo como un nuevo nacimiento. Analicemos el tema del bautismo, el nuevo nacimiento, a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a San Marcos capítulo 16 y versículo 16. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
¿Es necesario el bautismo en el proceso de la salvación? Claro que lo es. Aquí dice que el que creyere, dice, y fuera bautizado, dos cosas, que crea y sea bautizado, será salvo. Así que si no cree, no va a ser salvo. Y si no es bautizado, tampoco va a ser salvo. Dice, mas el que no creyere, dice la palabra de Dios bien clara, será condenado. ¿Te imaginas? Son palabras muy críticas. Son palabras muy serias. O sea que es necesario tomar este paso. Es necesario creer y ser bautizado para ser salvo. ¿Por qué consideras que para ser bautizado hay que creer? Porque la palabra de Dios lo dice. Y hay que creer en el Hijo de Dios. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Que Él vino y murió en la cruz del Calvario, para salvarnos. ¿De quién se revisten aquellos que son bautizados? Vamos a ir al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 3. Libro de Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 27. Gálatas 3:27. Dice el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que es necesario ser bautizado en el Señor Jesucristo para estar llenos de su Espíritu, para estar llenos de su vida, para estar llenos de Él, revestidos completamente, o sea, vestirnos de su ejemplo, vestirnos de su vida, del Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6 y versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, que dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto es lo que pasa cuando nosotros somos bautizados en la muerte que tuvo el Señor Jesucristo cuando Él murió. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice que el versículo 4, que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, cuando nosotros bautizamos, morimos completamente en el bautismo, al ser sumergidos en el agua. Así que aquí no vale como cuando un bebé lo bautizan, que nomás le ponen poquita agua en la frente. No dice bautizados como Cristo, que fue completamente muerto. Así nosotros debemos entrar completamente en el agua, en la tumba del agua. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando somos sepultados en el agua, somos bautizados, nacemos, resucitamos en una vida nueva, para andar por la gloria del Padre, andemos también bien en vida nueva. O sea, vivamos nuevamente, empecemos a vivir de nuevo. Que las cosas viejas, nuestra vida pasada, queda atrás. Para Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Dice el verso 12. Sepultados con Él en el bautismo. Nuevamente lo vuelve a decir la palabra de Dios. Aquí Colosenses, a la iglesia de Colosas, que le escribió el apóstol Pablo. Sepultados con Él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, así como decía Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. O sea, mediante la fe nosotros somos sepultados y resucitados, así como el Señor Jesús resucitó aquel domingo de mañana. Nosotros, cuando somos bautizados y sepultados en el agua, en el bautismo, somos resucitados por medio de la fe en el poder de Dios que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. ¿Qué podemos entender por muerte al pecado y resurrección a una vida nueva? Las palabras bautizar y bautismo provienen de la raíz griega baptizo, que se traduce como sumergir, o sea, sumergir completamente. Sumergir en él, este vocabulario es utilizado en el Nuevo Testamento más de 70 veces, denotando el bautismo por inmersión, no aspersión, aspergir agua, sino por inmersión, sumergir completamente, simbolizando una tumba para la vida pasada y una resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Te invito a ir al libro de Hechos, capítulo 2, por favor. Libro de Hechos, aquí en la palabra de Dios, la Biblia. Así que si no tienes Biblia, consíguete una Biblia. Es muy necesario aquí en el Ministerio del Camión tener Biblia, porque aquí estudiamos la Biblia. Este canal es para estudiar la Biblia, leer la palabra de Dios. No estar más hablando, sino leyendo, comparando la palabra de Dios que nos dice a nosotros. El libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Dice el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro en su predicación les dijo, y nos dice también a nosotros, inspirado por el Espíritu Santo: arrepentíos, o sea, que nos arrepentamos de nuestros pecados y nos bauticemos, dice, cada uno de nosotros. Los que no estamos bautizados, bauticémonos en el nombre de Jesucristo. Yo me bauticé para honra y gloria de Dios en 1988. Desde ese año 88 entregué mi vida al Señor Jesucristo. Entré a las aguas del bautismo, en la profundidad del agua. Fue una experiencia muy especial, muy linda y preciosa. O sea, una bendición de lo que la palabra de Dios dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese, que dice, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, para perdón, por eso es necesario bautizarse. Dice, para perdón de los pecados. Un bebé, un recién nacido, cuando bautizan, él no puede arrepentirse. O sea, porque no sabe qué es el arrepentimiento. No lo puede realizar. O sea, el bautismo es como se bautizó el Señor Jesucristo, adulto. El bautismo es para gente adulta, gente que sabe lo que está haciendo, gente que sabe lo que Dios le está pidiendo, lo que le está pidiendo el Señor Jesucristo, lo que es realmente y simboliza este rito. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, ¿para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a recibir? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice que recibiréis el don del Espíritu Santo. Es pero muy precioso. Se recibe el don del Espíritu Santo. Así que Dios te bendiga. Este estudio lo vamos a tener en dos partes, porque ya nos empezaron a hacer un poco de ruido. Una persona que está reparando una llanta a alguien. Así que la otra parte la vamos a tener después. Que Dios te bendiga y gracias por ver estos videos. Gracias por ver estos mensajes, por estudiar la palabra de Dios. Que la bendición de Jehová de los ejércitos, la bendición de Dios nuestro Salvador,
la bendición del Señor Jesucristo sea sobre ti. Nos vemos y te esperamos en el próximo video. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.